Una mujer conforme al corazón de Dios confía en sus promesas. Lleva el gozo y la paz del Señor. Su identidad viene del Señor. Busca la presencia de Dios cada día. Mujeres conforme al corazón de Dios. Bienvenidas. Muy buenas tardes, benditas del Señor. Quiero darle las gracias a todos aquellos que nos están sintonizando nuevamente este día. Sabemos que nuestro Padre pues siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros. Él se ocupa de instruirnos porque nosotros lo amamos tanto y deseamos agradarlo, ¿verdad? Pero muchas veces no podemos agradarlo porque no leemos la palabra o porque no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sabemos que para poder hacer la voluntad del Señor, tenemos que conocer su palabra y tenemos que meditar, dice la palabra, en ella de noche y de día, en todo momento, ¿verdad? Entonces, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestro amado Dios por permitirnos nuevamente un programa más de Mujeres conforme al corazón de Dios, de Iglesia Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenezer, desde la preciosa, linda ciudad de Guatemala. Aquí estamos nuevamente con bastante enseñanza, ¿verdad? Para que lleguemos a tener vida, porque el Evangelio es una actitud de vida, es un cambio, es algo para que todos los demás puedan ver que el poder del Cristo Jesús nos va transformando si nosotros lo permitimos. En esta tarde preciosa tengo un tema muy importante, muy interesante, que se llama el gran desafío de ser madre y padre, ¿verdad? Y para eso tenemos acá a una hermana muy preciosa, la licenciada en Educación y consejera cristiana, Melissa Rachik. Ella está con nosotros, yo sé que el Señor la va a usar grandemente. Yo creo que el Señor prepara a su gente. El Señor prepara a su pueblo para poder que nosotros tengamos a la mano todo aquello que necesitamos para tener una vida ejemplar, una vida mejor, ¿verdad? En Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Definitivamente le entramos con lo que es la Biblia primero, ¿verdad? Sabemos que tenemos que saber la palabra, pero aún así muchas veces no la leemos así como el Señor nos lo ha dejado estipulado. Entonces dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nos damos cuenta acá cómo el Señor nos demanda a nosotros el conocimiento de su palabra, el conocimiento de todo aquello que vaya a venir a edificarnos a nosotros como personas, pero también a nuestra familia. Ya tenemos que tener familias que sean fuertes en el Señor, familias con las cuales nosotros podamos tener una vida de ejemplar, un testimonio de vida, ¿verdad? Entonces acá le voy a dejar el tiempo a licenciada Melissa para un breve saludo y empezamos con este tema porque yo sé que es lindo y que vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, bueno, pues buenas tardes, es un gusto poder estar con ustedes que nos acompañan, amados televidentes, que el día de hoy dijeron, bueno, vamos a ver de qué trata este tema, así que como bien dijo la pastora Lisette, ¿verdad? Desde la ciudad de Guatemala, este bello país, su gente linda, gente que trabaja, gente que quiere salir adelante, y pues el día de hoy queremos hablarle a ese padre de familia, a esa mami, ¿verdad? Que está ahí en casa y que quiere, que entiende que el desafío de la paternidad, ¿verdad? Es un gran desafío, pero que tenemos herramientas dentro de la Biblia y consejos prácticos para poder llevarlos y poder tener ese entendimiento claro sobre estos, de cómo poder ser buenos padres, ¿verdad? Amén. Gracias. Sí, yo creo que, y cabal el domingo yo lo decía, bueno, esto lo pienso yo ahora, que ya soy una persona de la tercera edad. Yo hubiera querido saberlo cuando fui joven, porque yo fui madre muy joven.
¿verdad? Pero yo andaba en otra cosa. Lo que menos tenía yo era la palabra del Señor. Porque tenemos que comprender que cuando el Señor permite que haya un niño, que Él entreteje, dice la palabra, ¿verdad?, a un niño en nuestro vientre, es porque está confiando en nosotros. Sí. Es una responsabilidad muy grande. Y yo creo que el pueblo de Dios ya es tiempo que aprendamos a que el Señor, cuando nosotros le obedecemos, vamos a alcanzar las promesas, vamos a alcanzar todas esas bendiciones que Él ofrece cuando nosotros confiamos y creemos en Él y tenemos fe en Él. Entonces, en esta tarde estaba hablando acá con la licenciada Melissa, y realmente cómo todo se inicia con nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo que cuando yo no era cristiana, yo no tenía identidad. Sí. Tenía un padre, tenía una madre, pero identidad no la tenía. Entonces, cuando ya llegué al Señor, fue cuando me hizo clic todo. Yo dije, sí, y entendí muchas cosas. Entendí muchas cosas y ahora sé quién soy en Cristo Jesús, ¿verdad? Y yo creo que tú nos vas a explicar esa relación que hay entre el Padre Celestial y también con el Padre terrenal. Sí, ahorita que la escuchaba pensaba en que nosotros no vamos a una escuela de padres, ¿verdad? O no hay una universidad para que usted sea un buen padre, para que usted sea una buena madre. Eso se aprende. Y en el camino uno se va dando cuenta de aquellos errores que tal vez está cometiendo y que tal vez muchas veces nosotros dijimos en algún momento, yo no quiero hacer esto que hicieron mis papás conmigo y no lo quiero hacer, y se ve uno replicando lo mismo en algún momento. Y entonces es ahí en donde nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, como pueblo de Cristo, las personas que aman a Dios y que quieren, que tienen este conocimiento de la palabra de Dios o que tienen el conocimiento de la existencia de Dios, poder entender que antes de que nosotros seamos padres, hemos sido llamados a ser hijos. Y claro, por supuesto, antes de que usted sea mamá o antes de que usted fuera papá, usted fue hijo, usted fue hija. Y entonces es ahí en donde tenemos que pensar y analizar cómo fue nuestro estilo de crianza, cómo fueron nuestros padres con nosotros, y lo siguiente, cómo estamos siendo nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Porque se ve reflejado el estilo de crianza, aunque a veces no quisiéramos repetirlo. Yo una vez escuché que alguien comentaba y decía, yo no te quiero educar como a mí me educaron, porque le pegaron mucho. Y entonces yo decía, yo quiero cambiar eso, yo te quiero hablar, yo no te quiero golpear como me golpean a mí. Entonces, a veces podemos nosotros identificar que tal vez nuestro estilo de crianza no fue el más ameno, ¿verdad? No fue el ideal como hubiéramos querido. No hay ningún estilo de paternidad perfecto, porque todos en el camino, en donde educamos, en donde formamos, ¿verdad?, vidas, vamos a cometer errores. Amén. Aunque no queramos, ¿verdad? Sí, el asunto es que cuando somos así, no quiero ser igual, por lo regular nos tiramos al extremo, ¿va? Sí, no sé pasar. Por qué sí. Como humanos somos extremos. Yo me doy cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Porque conozco muchas mujeres y también varones que dices que no quiero tratar a mis hijos como me trataron a mí, pero entonces se va al otro extremo. Sí. Y ahí también eso no es bueno, porque tú hablabas del Señor, del Padre. Uh-huh. del Padre de los espíritus, de nuestras almas, el Padre Celestial, ese Padre de amor, uh-huh, ¿verdad? Que ser Padre de amor no implica de que no nos corrija. Claro. Sí. Y dice Salmos 103, versículo 13 en TLA, dice, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Muchas veces nosotros tal vez no encontramos esa ternura, porque tal vez le estoy hablando a una audiencia que tal vez no tuvo la figura de padre o la figura de madre, ¿verdad?
pero tal vez otros sí tuvieron la figura de padre y madre, pero aún así no tuvieron ternura. Pero me encanta a mí ver este versículo y saber que Dios nos trata con ternura, que dice, Él nos honra, Dios honra a aquellos y es tierno con aquellos, con sus hijos, así como un padre lo es con sus hijos también, ¿verdad? Sí, con quienes lo honran, Dios es tan tierno, Sí. pero no es con cualquiera. Es Sí. con quienes lo honran. Ahí está como el ¿verdad? pero. Sí, una Sí. condicionante, Sí. ¿verdad? Como un padre con sus hijos. Qué precioso. Yo no lo había, hasta hoy lo estoy viendo. Y sí, sí es así, porque a veces nosotros esperamos ese ansiado padre cariñoso que nos abrazaba, que nos decía, no tengas pena, ya todo va a pasar, cosas así. Pero hay quienes no tuvieron esa figura, ¿verdad? Y es ahí en donde entonces nosotros tenemos que decir, pensar y decir, bueno, ¿y entonces qué? Yo no tuve papá, ¿qué hago? Bueno, tiene un Padre Celestial, un Padre que es tierno, un Padre que es amoroso, que es compasivo, y que ese amor y esa ternura que Él nos transmite y nos quiere dar, es lo mismo que nosotros debemos dar a otros, ¿verdad? Principalmente si yo soy papá, si yo soy mamá, es esa ternura que yo debo transmitir a otras personas también, ¿verdad? Bueno, no, tú me dirás, tengo una pregunta así en mi mente, que en alguna ocasión yo pregunté que por qué, si no se había tenido ese cariño y ese amor de madre o de padre, ¿por qué pasaba el tiempo y seguía en lo mismo? Como que yo sentía que como que no había una restauración. Entonces, esta persona me dijo, ¿sabes qué pasa? Me dijo, que cuando son niños pequeñitos, hasta le dan más o menos 6, 7 años, me dijo, se forman los lazos emocionales. Y si no son formados en ese tiempo, ya no se pueden formar después. No sé si será cierto. Sí, de hecho, según los estudios, es ideal y primordial, ¿verdad?, que los primeros años de vida el papá y la mamá estén cerca, y principalmente la mamá. Estos lazos de conexión que hay forman la identidad, forman la manera en cómo el niño va a hablar, va a caminar, forman muchos aspectos. Entonces, los primeros 6 años de vida de un niño, el papá debe estar ahí, la mamá debe estar ahí, debe ser intencional. Y más ahora en una sociedad que vivimos haciendo tantas cosas, multitareas, ¿verdad? Tenemos que buscar ese tiempo, porque justo en estos primeros años se forma el carácter, se forma la identidad, se forma al chico incluso en sus valores, ¿verdad? Que él cómo va socializándose con los demás también. Entonces, sí es clave y sí es cierto, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes que cuando yo tengo una comunicación cercana con el Señor, ¿verdad? Tal vez yo no tuve el padre perfecto o a la madre perfecta, y de hecho creo que nadie lo tiene, y si alguien lo tiene me cuenta, porfa. Pero Dios nos modela a nosotros como Él es como Padre, ¿verdad? Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. A mí me encanta este versículo porque me está diciendo, yo, el Todopoderoso, yo te estoy diciendo que tú eres mi hijo y eres mi hija. Y muchas veces, como usted mencionaba, podemos estar dentro de la iglesia o dentro de un lugar y pensar, soy hija de Dios, pero como que no me siento de esta manera, ¿verdad? Como que no me mira, como que no me contesta. Sí. Y son mentiras que el diablo quiere ir metiendo en la mente de uno, ¿verdad? Diciendo, no, tú no eres hijo, tú has hecho cosas, Dios no te va a escuchar, ¿cómo crees? Y no, él dice en su palabra que Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Somos de la realeza, o sea, usted y yo. Todos los que estamos aquí escuchando este programa tenemos que tener claro que nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto somos hijos del Rey, del Rey de Reyes. Entonces, aquí lo menciona y dice, yo soy su padre. Si usted no tuvo papá, si usted no tuvo mamá, yo quiero decirle que Dios es su padre. Y que Él ha estado ahí con usted, aunque usted tal vez muchas veces ha pensado, ha creído, estoy solo en esta tierra. No, Dios está ahí y quiere modelarle esa figura de maternidad o de paternidad saludable, de paternidad y de maternidad que sea sana para que usted pueda educar a sus hijos correctamente. Amén. Yo siempre me pongo a pensar, ¿verdad? Y le digo, Señor, bueno, y le doy gracias,
porque digo, entre tanta generación que hubo antes que yo, Él nos ha permitido en este tiempo conocerlo a Él, conocer su palabra, darnos las estrategias y darnos las armas para poder como que romper eso, Sí. ¿verdad? Yo sé que no es fácil porque es algo bien difícil, sin embargo, Él está con nosotros, Sí, así ¿verdad? Y dice, todo lo puedo en Cristo. Si yo trato de hacerlo yo sola, no voy a poder. Tiene que ser el Señor el que me permita a mí romper con eso que venimos arrastrando muchas veces. Sí. Y los hijos son el reflejo de la condición del corazón del padre. Estoy hablando de padre y madre terrenal, ¿verdad? Amén. Porque entonces, ejemplo, si yo veo a un niño que está peleando con sus compañeritos en la escuela, es un ejemplo, es el reflejo de lo que muy probablemente pueda estar pasando en casa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos de ser como el Padre, y en Juan 10:30 lo menciona y dice, yo quiero que sean uno solo, dice mi Padre y yo, esto lo dice Jesús, ¿verdad? Amén. Mi Padre y yo somos uno solo. Qué difícil es poder llegar a este nivel de compromiso, pero pues era Jesús, ¿verdad? Diciéndolo, no era cualquier persona, pero es el modelo que nosotros debemos de seguir. Pero yo lo que siempre he pensado es que el Señor no nos va a demandar algo que Él no sepa que nosotros podamos hacer. Y cuando tú hablabas de este versículo, me llamaba la atención que donde el Señor dice, mi Padre y yo uno solo, somos uno solo. Y qué precioso sería que eso se diera entre padre e hijo en este tiempo. Estoy hablando del padre carnal, ¿verdad? Porque lo que sucede es la división que hay generacional. Sí. Porque uno le dice a un hijo, tal y tal cosa, mi hijo no es así, ¿no? Entonces él inmediatamente no analiza muchas veces lo que se le está diciendo. Simplemente dice, no. No se da tiempo de decir, voy a pensar si lo que mi papá o mi mamá me están diciendo, voy a ver si tienes razón. No, es automático, no. Y es que va a depender muchas veces del tono de voz que usemos, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez, y se da mucho en adolescentes, ¿verdad? Que cuando uno tiene adolescentes, uno va y le dice, mira, que fíjate que esto no está bien, lo tienes que volver a hacer, vuélvelo a repasar o vuélvelo a hacer de nuevo, y inmediatamente la manera en cómo yo le entre a un adolescente va a cambiar de la manera en cómo le hable a un niño. Pero si yo le hablo a un adolescente a gritos y estoy enojado, ofuscado, el adolescente se va a poner de la misma manera, va a responder de la misma forma, porque tal vez lo que yo estaba diciendo era correcto, ¿verdad? Tal vez tenía que volverla a hacer, volverla a mejorar, pero resulta que mi tono de voz no fue el adecuado. Entonces él se puso enojado de la misma manera en como yo estoy y no lo va a hacer. A veces ellos muy dentro de ellos saben que lo que a mí me están diciendo es correcto, pero como me lo dijeron de mala manera, ahora no lo hago, ¿verdad? Así Pasa muchas veces. Así es, porque yo, bueno, acá tenemos un área de administración, de consejería, y cuando nos mandan a administrar niños, los problemas no son de los niños, Sí. los problemas son de los padres. Pero es más fácil decir, es que el patojito se está portando mal, el niño es un rebeldito, pero no se dan cuenta que todo eso viene de lo que ellos están formando dentro de la misma casa, ¿verdad? Entonces, ahora, estas cosas traen efectos. Estas cosas que no hacemos adecuadamente y no lo hacemos bajo lo que la palabra dice, trae definitivamente efectos sobre los hijos. Sí. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Bueno, pues vemos actualmente que hay una desconexión total, ¿verdad?, de la relación entre padres e hijos. Y usted mencionaba mucho esta palabra, la división intergeneracional que hay, ¿verdad? Porque ya las generaciones como que se desvinculan una de la otra y son tan importantes que una generación vaya acompañando a la otra, vaya modelando a la otra, porque esta otra nueva generación en algún momento la va a suceder o la va a sustituir, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasa? Hay desconexión entonces emocional, hay rebeldía, hay decisiones equivocadas que se van dando
en consecuencia a la mala comunicación que se va dando, ¿verdad? Y yo por eso decía anteriormente que los hijos carnales, ¿verdad?, son el reflejo de la condición del corazón de sus padres muchas veces. ¿Sabe? A veces su hijo es como un termómetro, ¿sí? O sea, ahí usted puede ir midiendo cómo es su carácter, cómo es su temperamento, cómo es usted, porque ellos son una esponjita que van absorbiendo todo, hasta la manera de caminar, la manera de sentarse, la manera en cómo usted le habla a los demás, y es ahí en donde está este reto, porque si usted no sana su propia historia, porque tal vez yo le estoy hablando tal vez a una audiencia que tal vez ha tenido una situación difícil, ¿verdad?, en su infancia, y no ha sanado esa historia del pasado, está condenado a volverla a repetir. Así es. Es necesario romper con todo eso que estuvo en el pasado, ¿verdad? Y mantener ese equilibrio entre lo que a mí me sucedió y que tal vez no era tan bueno, pero tampoco irme al extremo de que entonces como a mí me pegaban, me regañaban, entonces yo a mis hijos ya no les digo nada, que hagan lo que quieran. No, o sea, es mantener un equilibrio en cuanto a cómo yo voy a educar y cómo yo voy a formar a mi hijo, ¿verdad? Pero necesitamos primero nosotros como padres sanar nuestro corazón, porque si no, vamos a lastimar el corazón de nuestros hijos también, de los que más amamos, por cierto, y a veces ni cuenta nos damos que lo hacemos. Amén, así es, sí, porque según uno todo está bien, ¿verdad? Entonces definitivamente tenemos que estar conscientes y que esto no va a venir de la noche a la mañana. Con la lectura de la palabra, con esa relación íntima que podamos tener con el Espíritu Santo, tenemos que empezar a trabajar dentro de nuestra propia alma. Sí, porque a mí me ha costado. Viene, por ejemplo, el mismo pensamiento, ¿va? Y en eso algo, el Espíritu me dice, no es así. Entonces ya me quedo quieta y digo, no es así. Y empiezo, no va a ser fácil, pero es algo que el Señor nos está demandando a nosotros, como padres, como esas personas a las que Él le confió a nuestros hijos, ¿verdad? Pero por otro lado, estábamos hablando del autoritario. Ah, sí. Hay diferentes estilos de crianza, ¿verdad? Y vamos a ver ahí que hay un estilo de crianza autoritario, pero antes de compartir esto, yo le quiero decir a todos mis amigos que nos están viendo en este momento, tal vez usted va a decir, mire, pero yo no sé nada de educación, o yo no sé nada de esto, ¿cómo educo a mi hijo bien? ¿Sabe? Una de las estrategias que tenemos nosotros como creyentes, que confiamos, que amamos a Dios, es pedirle ayuda a Él. Tal vez se ve como algo muy sencillo y uno dice, no, pero si yo le digo que me ayude. No, pero cuando usted lo dice en serio, cuando usted se toma el trabajo de estar constantemente con una buena comunicación con su Padre Celestial, porque esa es la clave de todo, usted empieza a tener una buena comunicación con su Padre Celestial, Él le va a ayudar. Y quiero compartirles lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Está en traducción TLA, pero aquí menciona algo bien interesante en relación a cómo nosotros, siendo malos, ¿verdad?, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Y yo quiero compartirles este versículo, y dice, ¿algunos de ustedes le daría a su hijo una serpiente si le pidiera un pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y esta es la segunda estrategia. ¿Queremos ser buenos padres? Tengamos una buena comunicación primero con nuestro Padre Celestial. Establezcamos esa relación genuina con Él. Dejemos que ese Padre amoroso nos ame a nosotros y nosotros poder amarlo a Él también. Y lo siguiente es que cuando nosotros tenemos esa relación cercana con este Padre amoroso, Él dice, si ustedes que son malos pueden dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no más yo? O sea, pídanme a mí y yo se los voy a dar. Y aquí hay algo muy puntual que menciona de manera específica, y es el Espíritu Santo. O
sea, pídanmelo y yo se los voy a dar. Y el Espíritu Santo, cuando está en nuestras vidas y trabaja en nuestras vidas, nos hace hacer y ver las cosas diferentes. Nos hace ser padres, no con autoritarismo, sino como nos ven nuestros hijos, nos pueden ver como una figura que les inspira a ellos a ser respetuosos, ¿sí? Ok, licenciada, ¿qué relación tiene porque a mí me pasó, qué relación tiene en que si no hubo una buena relación con los padres, hay cierta limitación para acercarse también al Padre Celestial? Sí. ¿Verdad? Sí. Poco a poco uno va aprendiendo porque el Señor se va manifestando, porque el Espíritu Santo nos va enseñando. Pero si nosotros no sabemos cómo trasladar ese amor a nuestros hijos, inmediatamente ellos también van a tener ese mismo temor, ese mismo miedo a acercarse, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Y es que vemos entonces esa figura de Dios como la figura de mi padre, y por eso mencionaba, si la figura de mi padre terrenal o de mi madre terrenal no fue como la más ideal, entonces yo voy a tener como esa desconexión, esa desfase, ¿verdad?, de mi relación con Dios, porque entonces voy a pensar que, y muchos cristianos vivimos o hemos vivido en esa relación muchas veces con Dios. Sí, Él es un padre bueno, pero no sé si me vaya a contestar, o Él es un padre, yo he escuchado que es un padre bueno, pero yo no merezco eso, ¿verdad? Porque hay una baja autoestima que tiene que ver mucho con lo que pasó en mi infancia, y nosotros necesitamos sanar todas esas cosas que hubieron en la infancia para poder tener una buena relación, pero entonces es ahí en donde la comunicación con Dios cobra vida, porque entonces si estoy constantemente escuchando al Padre lo que Él me dice, una de las cosas que nuestro Padre Celestial nos dice constantemente es, te amo con amor eterno, por tanto te he prolongado mi misericordia, aunque me equivoque. Y vemos acá que uno de los estilos de crianza que vamos a hablar ahorita es el autoritarismo, ¿verdad? Un estilo de crianza autoritario. Estás viendo Mujeres conforme al corazón de Dios. Ya regresamos. Mujeres conforme al corazón de Dios, con Pastora Lizeth Pineda, un programa diseñado para las mujeres de hoy. Sintonízanos los días lunes y martes a las 8 p.m. acá por Canal Más Guatemala. Tiempos de refrigerio con el pastor Byron Girón. No te lo pierdas, de lunes a viernes en los horarios de 9 y 5 p.m. acá por Canal Más Guatemala. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias. Hola, tú que estás viendo esto, que eres preju, que tienes entre 12 y 18 años o te sientes joven. Quiero invitarte a nuestras reuniones los días sábados. A las 4:30 de la tarde en nuestra iglesia Fortaleza de Sion. Aquí encontrarás amigos, consejos, palabra de Dios, ministración, dinámicas y mucho, pero mucho más. Para mayor información te puedes comunicar al 5549-5815 o puedes encontrarnos por Instagram @prejusfds.gt. Te esperamos. Prejus, ¡Los esperamos! En ti soy libre, sé exaltado. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3.
Estamos de regreso. Nos quedamos en los estilos de crianza. Los diferentes estilos de crianza, o sea, los diferentes estilos de padres, ¿verdad? Sí, vemos entonces que dependiendo del tipo de modelo de crianza que nosotros como padres hemos tenido, lo vamos a replicar. A veces tal vez no tenemos definido el nombre exacto de cada uno de ellos, pero hay características que uno lo podría ir identificando. Entonces voy a compartirles estos 5 estilos de crianza que hay, y el primero de ellos es el autoritario, un estilo de crianza autoritario. Vamos a hablar de cuáles son esas características. Vamos a hablar también en los siguientes programas, vamos a estar hablando sobre el estilo de crianza permisivo, el estilo de crianza sobreprotector, el estilo de crianza negligente y el estilo de crianza democrático o cooperativo. Entonces, algunas características del estilo de crianza autoritario, vamos a verlo reflejado cuando el papá, ¿verdad?, el padre de familia impone, ¿verdad?, incluso usa la fuerza para poder establecer, ¿verdad?, su autoridad dentro de casa. Por eso yo decía anteriormente que nuestra relación con Dios tiene mucho que ver con la relación de padre e hijos que nosotros vamos a tener también, pues con los que tenemos en casita, ¿verdad?, con los pequeños en casa, o ya adultos o adolescentes. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver a Dios como la figura de un Dios autoritario, como un Dios que no me va a escuchar, como un Dios que si yo no hago lo que Él dice, entonces no me va a querer, ¿verdad? Y no es cierto. Hay que tener un equilibrio. Amén. Y en ese equilibrio podemos escuchar por una parte a ese Dios que es un Dios amoroso, es un Dios tierno, es un Dios bueno, pero también vemos del otro lado, ¿verdad?, que dice que Él es un Dios que Él al que ama corrige, ¿verdad? Pero en este estilo de crianza autoritario específicamente, la relación entre padre e hijo es un poco distante, es un poco fría. Se castiga duramente, ¿verdad? Se llega a los extremos de castigar o de pegarle incluso al hijo o a la hija. A veces se toma decisiones sin involucrar al hijo o al niño, ¿verdad? Te compré este pantalón y el niño dice, ese color no me gusta, te compré y te lo pones, pero no le está ni siquiera preguntando. Esto es autoritarismo, ¿verdad? O bueno, yo hice esta comida y eso es lo que hay que comer y te lo tienes que comer todo, tal vez le duele el estómago. Estoy diciendo un ejemplo, ¿verdad? O bueno, ve y haz tal y cual cosa. Y el hijo entonces dice, no, pero ¿y por qué hay que hacerlo? Porque lo digo yo y punto. Y ni siquiera hay una pequeña, sencilla o amable explicación. Es porque yo digo y punto, se acabó. Cuando usamos estas palabras o tenemos estas características, pues vamos viendo que este es un estilo de crianza autoritario, ¿verdad? Amén. Vamos a ir con el otro. Son pequeñas características, no voy a decir varias porque las vamos a ir hablando en cada segmento que vayamos viendo pues en futuras programaciones. Pero ahora vamos a ver el estilo de crianza permisivo, que es el que está a la orden del día. Principalmente, hermana Lisette, en esta generación de padres jóvenes, que son muy jóvenes, ¿verdad?, en donde le permiten al hijo hacer lo que quiera. No establecen normas, no establecen reglas claras. Esto hace que cuando un niño no tiene reglas claras en casa, primero va a sentirse que no le aman. Segundo, va sin rumbo, va a la deriva. Y ese niño se convierte en un adolescente que está en vicios, no estudia, académicamente no le va a ir bien, en sus relaciones personales con otras tampoco le va a ir bien, porque este estilo de crianza es un estilo de crianza en donde le dejo hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Hay muy poca ausencia del padre y de la madre y hay muy pocas restricciones. Cuando me refiero a ausencia es que lo que comúnmente sucede actualmente, ¿verdad? Ay, no estés molestando, por favor siéntese, cállese, le doy el teléfono, lo dejo ahí entretenido con el teléfono y yo sigo haciendo lo mío. O de repente ni siquiera es como algo de la casa, sino sigo yo con mi teléfono, ¿verdad? Y inmerso. Entonces, en este estilo de crianza permisivo hay una ausencia del papá,
¿verdad? Y la figura del padre y de la madre ejerciéndose sobre este niño o esta niña. Hay una manifestación de afecto, sí, pero es demasiado flexible el papá o la mamá. No puede decirle no al hijo para evitar problemas muchas veces, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con, por ejemplo, con que yo fui tratada con autoritarismo y entonces yo no quiero eso para mis hijos y entonces me voy para el otro extremo, que es el permisivo? Sí. Es el que estamos hablando ahorita. Sí. Pues tiene mucho que ver porque entonces en el afán del papá, y yo quiero que usted, amado hermano, amado televidente, pueda tener esto claro. No podemos irnos a los extremos, ¿sí? Y la palabra de Dios nos enseña a mantenernos en el equilibrio, porque entonces cuando dice, yo soy un padre amoroso, pero yo al que amo también lo corrijo, vemos ese justo equilibrio. O sea, Dios nos ama, pero también nos pide cuentas, ¿verdad? Pero cuando vemos a un papá o escuchamos a un papá mencionar o decir, no, es que como a mí me pegaron, yo por eso ya no les pego a mis hijos, o como a mí me trataron de esta manera, ahora yo ya no les digo nada a ellos, se van a extremos, ¿verdad? Y sabemos que los extremos son malos, ¿verdad? Son malos. Dañan el corazón de un hijo y el hijo empieza a sentirse que no le aman cuando le permiten hacer muchas cosas. Tal vez en ese momento su hijo no le va a decir, ponme reglas, porque pues claro, a ellos les va a gustar hacer lo que ellos quieran, pero aquí es donde cuando yo establezco normas, cuando yo establezco parámetros para estar en casa, estoy diciéndole de alguna manera, yo te amo, pero este estilo de crianza permisivo le deja hacer lo que quiera, vestirse como quiera, entrar a la casa a la hora que quiera, ir a donde quiera, cualquiera puede ser su amigo, su amiga, ¿verdad? Es totalmente permisivo en todos los aspectos, ¿verdad?, de la vida. Amén. Ahora vamos a ver otro estilo de crianza que también va al otro extremo. Uno en donde es permisivo y le deja hacer todo lo que quiera, y el otro donde es sobreprotector, ¿verdad? Wow. Donde está como, lo quiero meter en una burbuja y que no le pase nada. Nada. Y eso, queridos televidentes, no es bueno. Tenemos que dejar que nuestros hijos adquieran experiencia de alguna u otra manera, claro, una experiencia sana, ¿verdad? No vamos a dejarles permitir que agarren un carro si no saben manejar, porque ya sabemos qué va a suceder, pero hay cosas en las que nosotros sí tenemos que dejar que nuestros hijos e hijas crezcan, ¿verdad? Y vayan aprendiendo poco a poco. Entonces, cuando vemos este tipo de crianza sobreprotector, el papá quiere cuidarlo en todas las esferas, ¿verdad? Tanto en lo físico, que no se vaya a caer, que no se vaya a golpear, como en lo emocional, que nadie lo dañe, que nadie le diga nada, porque que no lo regañen, solo yo lo puedo regañar, pero no lo regaña, ¿verdad? Es un ejemplo, porque lo está sobreprotegiendo. Y este tipo de estilo de crianza lo que hace es que el papá crea un escenario en donde lo sobreprotege, donde controla todo, ¿verdad? Para que no le pase absolutamente nada. Entonces, yo tengo el control de todo lo que le está sucediendo, hasta el punto en donde el hijo o la hija puede sentirse asfixiado porque el papá no lo deja respirar, no lo deja ser, ¿verdad? Sí. Y es importante poder establecer esos límites en donde mi figura como papá es sana y donde ya no, ¿verdad? O sea, controlar quién es tu amigo, quiénes no son tus amigos, tampoco, ¿verdad? O sea, hay decisiones que ellos deben de ir tomando poco a poco y se va dando, digamos, esa confianza conforme ellos van creciendo y en la medida en cómo ellos vayan madurando, porque si yo veo que mi hijo no está siendo maduro, no le voy a dar esa libertad porque sé que le va a hacer daño, ¿sí? Amén. Por otra parte, tenemos otro estilo de crianza, que es el estilo de crianza negligente, ¿verdad? En donde el papá vive en su mundo, vive en su trabajo, vive en sus propias metas personales, y yo no digo que eso no esté bien, ¿verdad? O sea, como padres nosotros inspiramos a nuestros hijos a que puedan tener metas, ¿verdad? Y que las puedan alcanzar, pero cuando yo me desligo de mi rol de papá, porque yo estoy metido en mi trabajo, estoy metido en mi empresa o estoy incluso metido en la iglesia, y está bien estar en la iglesia, pero cuando hay un abandono, cuando yo los dejo, ay, miren ustedes qué comen, ay, miren ustedes qué hacen,
cualquiera puede tomar el mando en la casa, todo el mundo regaña, todo el mundo opina y no hay una figura de autoridad dentro de casa. Estamos cayendo en la negligencia. Aquí a los papás les cuesta decirle no a los chicos, todo les dice, va, está bien, hacelo, ok, está bien, es tu vida, tú ya estás grande, ya no me importa. Muchas veces hemos escuchado a padres decir esto, ¿verdad? Y es lamentable porque el hijo va a percibir ese abandono, esa negligencia que hay, aún estando ahí, dentro de la casa. Entonces, este tipo de padres no establece tampoco reglas, no se involucra mucho en la formación de sus hijos, en lo que está pasando en el colegio, en lo que está pasando en la escuela, solo se enfocan en las obligaciones que tal vez el papá tiene o lo que el niño tiene que cumplir, pero no le pregunta más, ¿verdad? No le proveen ese apoyo emocional a sus hijos de preguntarle cómo fue tu día, cómo has estado, cómo te relacionas con tus amigos. ¿Tienes amigos en la escuela? ¿Tienes amigos en el colegio? No le interesa mucho este tipo de cosas y no se muestra muy disponible a las necesidades que un hijo, que una hija pueda tener. Acá me da una idea de lo que es negligencia, un significado. Dice falta de cuidado. Sí. Y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Sí, y recordemos que nosotros como padres, o sea, es nuestro llamado el ser padres, pero no tenemos que olvidar que también es una obligación, porque nadie nos puso una pistola en la cabeza y nos dijo, bueno, sé papá de Juanito, de Anita, no. Fue una decisión que yo tomé al momento en que yo adquirí este compromiso de tener una relación con otra persona y procrear hijos. Entonces, ahí es donde implica esa responsabilidad de asumir ese rol. Yo ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía cuando estaba soltero, ¿verdad? No, definitivamente. Debo de cumplir ese rol como papá o como mamá que soy. Como mamá, pues sí, porque muchas veces se quiere evadir uno ese papel de mamá. Yo trabajo, yo me voy, y ahí que miren con quién se quedan ella. Bueno, siempre hay una persona que los cuida, pero ellos necesitan su padre y su madre, ¿verdad? Hay momentos en que se pueden cuidar, ser cuidados por otras personas, pero lo más importante es el padre y la madre, pienso yo. Sí, y vemos ahora, finalmente vemos el último estilo de crianza que yo quiero compartir con ustedes. Estamos dando solamente algunas pinceladas o características de estos estilos de crianza. Más adelante vamos a ir hablando de cada uno de ellos de manera más específica, pero este que quiero compartirles es el estilo de crianza cooperativo o consciente, ¿verdad? Cuando vemos este estilo de crianza modelado, vamos a ver a hijos en donde el papá promueve más la responsabilidad, es un padre que acompaña, es un padre que se involucra en el cuidado, en la crianza de sus hijos, es un padre que está presente, ¿verdad? Y cuando digo presente, me refiero a que está presente con todos sus sentidos, porque un papá puede estar en una habitación con sus hijos, pero está con su teléfono y está en otro mundo. Yo he oído. Están, papi, papi, y aquel con el teléfono, papi, te estoy hablando, y sigue con el teléfono. También hay mujeres, he visto también a mamás de esa manera, y ay, es que a veces me pongo pesadita, y en una ocasión estaba una muchachita, como 3 añitos, y la señora, estábamos en una clínica, mami, ay, pero la muchachita le habló un montón de mami, aquella viene entretenida en el teléfono. Ay, pero yo me enojé, yo no soy así, pero ese día sí. Ese día me acerqué y le dije, mire, le dije, la niña le está pidiendo su atención. Cuando ella crezca y usted va a querer hablar con ella, ella no va a querer ella. Sí. Eso es lo que pasa. Sí. Entonces luego se me quedó viendo, pero sí lo guardó. Le hizo caso. Me hizo mala cara, pero sí lo guardó. Y es algo que comúnmente se está dando. Incluso a veces, sabiendo que no es correcto, lo hacemos, ¿verdad? Amén.
Y entonces, esto que queremos compartir con ustedes es porque queremos que ustedes puedan tener un estilo de modelar, un estilo de crianza en donde puedan estar presentes. O sea, con todos sus sentidos, viendo a sus hijos a los ojos, teniendo esos espacios donde esté lejos la tecnología. Yo no digo que la tecnología sea mala o que el uso del teléfono sea malo, pero hay que mediar, hay que buscar los tiempos, porque cuando tú estás con tu hijo, tú tienes que brindarle a él todo. Todos tus sentidos deben de estar enfocados hacia él o hacia ella, ¿verdad? Y este estilo de crianza cooperativo, ¿verdad? O democrático, también lo conocen algunas personas, desarrollan genuinamente un ambiente armonioso dentro de casa. O sea, el papá es intencional en desarrollar ese ambiente armonioso en la casa, en donde haya un equilibrio entre el amor y el respeto, ¿verdad? Porque es muy diferente, y justo lo mencionábamos anteriormente con mi relación con Dios. No es que yo lo ame, sino que yo le tengo miedo. Entonces dejo de hacer cosas porque le tengo miedo a Dios. Y no, a Dios no hay que tenerle miedo exactamente, respeto. Amén. Sí, respeto. Así es. Y es lo que pasa con los hijos muchas veces. Entonces, el hijo no le tiene respeto al papá, sino lo que le tiene es un miedo pavoroso que no le cuenta nada de lo que le sucede, porque tiene miedo a lo que el papá le pueda decir. Pero en este tipo de crianza, de estilo de crianza, el cooperativo o el democrático, como también se le sabe llamar, lo que fomenta es que pueda haber un ambiente dentro de casa, dentro de la familia armonioso, que pueda ser de respeto, donde haya disciplina, donde haya trabajo en equipo, donde todo el mundo sepa a qué hora tiene que levantarse y lo que tiene que hacer, y que pueda cumplir con esas responsabilidades y poder saber que en la casa es un trabajo en equipo, ¿verdad? Donde todos deben colaborar de una o de otra forma, ¿verdad? Si no puedes hacerlo de una forma, pero puedes contribuir de otra manera, ¿verdad? Que en este estilo de crianza se modela y se trata que esto pueda pasar en casa, ¿verdad? También otras de las cosas que se ve en este estilo de crianza es que se establecen las normas claras, o sea, para dónde debe caminar todo el mundo, y también valores, ¿verdad? Los valores, los principios se van modelando y las consecuencias, ¿verdad? Quedan acorde a su edad, o sea, cuando se va a disciplinar porque una norma no se cumplió o porque algo que infringió en algo, se coloca una consecuencia que sea acorde a la edad del niño, ¿verdad? Amén. Vemos papás a veces tomando actitudes disciplinarias que son tal vez de un adulto, que no tiene relación con un niño. Entonces, este estilo de crianza lo que hace es mediar, ¿verdad? Fomenta mucho lo que es la responsabilidad y la independencia, ¿verdad? Porque nuestros hijos van siendo de la total dependencia, ¿verdad? Porque dependen de unos recién nacidos, a la total, y eso es lo que debemos de buscar, a la total independencia, o sea, que él sea un joven maduro, que vaya tomando sus propias decisiones, pero decisiones bien pensadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya establecí normas claras, valores, principios en casa, y esto es lo que modela este estilo de crianza cooperativo o democrático, ¿verdad? Amén, así es. ¿Qué horas tenemos? Yo creo que ya vamos a ir cerrando, ¿verdad? Lástima que pues se nos fue la luz, pero gloria a Dios porque aquí estamos terminando el segmento del día de hoy. Yo quiero hablarte a ti, mamá. Todavía tenemos 7 minutos. Sí, vamos a aprovechar. Aprovechémoslo. Sí, pues finalmente alguien podría pensar y decir, ¿sabe? Yo creo que mi estilo de crianza es permisivo, porque yo le permito a mi hijo hacer muchas cosas. Alguien también que nos está viendo pueda decir, mi estilo de crianza es autoritario, porque aquí se hace lo que yo diga y punto. Y yo hoy quiero traerle esperanza a usted con lo que dice la palabra de Dios, porque tal vez hemos identificado estas características y alguien puede decir, lo estoy haciendo mal, o ay, este estilo de crianza entonces es malo, el otro es bueno, o qué está pasando. ¿Sabe qué? Estas características que tienen estos estilos de crianza tienen también su parte buena. Amén, ¿sí? Así es. En mi caso, voy a poner un ejemplo, tal vez tuve un estilo de crianza de autoritarismo, ¿verdad? Reglas claras en casa no se hacía lo que uno quería, sino lo que los papás decían, pero eso me ayudó a ser una persona disciplinada, Amén. a estar en donde en este momento estoy.
Entonces, yo no quiero desalentar el corazón de algún padre pensando en que, híjoles, qué estilo de crianza estoy llevando, modelando a mis hijos y entonces lo he hecho mal toda la vida. No, también tiene sus cosas buenas. Y si usted quiere saber cuáles son esas cosas buenas, nos tiene que ver el próximo programa, no se lo debe de perder, porque vamos a encontrar acá también aspectos positivos de estos estilos de crianza que ayudan al niño a poder desarrollarse y poder salir adelante. ¿Será que, por ejemplo, estos estilos de crianza tienen que ver con el temperamento de cada padre? Definitivamente, ¿verdad? Si vemos a un padre que tiene un temperamento más tranquilo, más relajado, podríamos decir, este papá tiene un estilo de crianza permisivo. Tiene mucho que ver. Por eso yo decía que la configuración que nosotros tenemos, incluso las características que vamos adaptando, vamos aprendiendo desde que somos infantes o desde que vamos creciendo como niños, tiene mucho que ver con el estilo de crianza que yo voy a modelar, tanto con mi temperamento como con mi personalidad, ¿verdad? Y cómo yo lo voy a transmitir también a mis hijos. Sí. Ok. Bueno, entonces hoy sí ya vamos a despedirnos. Quiero que invitarlo nuevamente para el próximo jueves. Vamos a continuar, como decía la licenciada, vamos como que a desglosar cada uno de los tipos de padres, ¿verdad? Pero ya de una manera más detallada, ¿verdad? Sé que pues definitivamente todos necesitamos aprender. Sí. Yo tengo más de 70 años y sé que todavía no me las sé todas, ¿verdad? Pero sí sé que el Señor en su inmensa misericordia me permite todavía seguir aprendiendo cosas. Amén. Entonces vamos a orar, mis amados y amadas que nos están sintonizando en esta tarde preciosa, y vamos a empezar por darle gracias a nuestro amado Padre Celestial, Padre de misericordias. Yo cuando pienso en Él, el fiel y verdadero. Sí. Porque dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esa pues es un versículo que a mí me da esperanza, ¿verdad? Y no solo esperanza, sino que al ver el amor que Él nos tiene a nosotros, eso como que nos obliga a corresponderle a Él bien, al querer agradarlo con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, y sobre todo de poder extender hacia otras personas esa riqueza que el Señor nos está dando a través de su palabra, ¿verdad? Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias, papaíto lindo, porque sabemos que siempre estás con nosotros. Siempre estás ahí cuidándonos, Señor. Estás proveyendo lo que necesitamos, tanto material como espiritual, Señor. Gracias, mi Rey, por este momento, por esta transmisión, Papaíto Santo. Yo quiero bendecir a cada persona, Señor, que se han conectado con nosotros en esta tarde. Quiero bendecirla, Señor, y quiero, Padre de la Gloria, suplicarte a ti, Señor, que tu gloria, Señor, que tu amor, tu misericordia sea derramada sobre cada uno de ellos y una de ellas, Señor. Papaíto Santo, en el nombre de Jesús, queremos ser, Señor, esos padres buenos, Señor, así como tú también eres un Padre bueno, Señor, y lleno de misericordia. Quiero darle gracias a Melissa, Señor, por haber aceptado estar con nosotros, Señor, en esta tarde, extendiendo, Señor, toda sabiduría que tú le has dado, Papaíto Santo. Asimismo doy las gracias, Señor, por Pedrito, por Claudita, Señor, que están jueves a jueves aquí, Señor, pasando las transmisiones. Y también a todos aquellos que nos están sintonizando. Yo no sé si están en su dormitorio, si están en la cocina, si están en el comedor o si vienen en el carro, pero también a ustedes quiero bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo, mi Rey, que tú eres el soberano sobre nuestras vidas. Gracias, Padre.
Todo esto, mi Rey amado, te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, quien es Rey y vive y reina para siempre por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Papaito Santo. Así, amadas, que el próximo jueves vamos a continuar con temas que nos van a hacer mejores padres y mejores personas. Que Dios me los bendiga. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Una mujer conforme al corazón de Dios confía en sus promesas. Lleva el gozo y la paz del Señor. Su identidad viene del Señor. Busca la presencia de Dios cada día. Mujeres conforme al corazón de Dios. Hasta la próxima. Mujeres conforme al corazón de Dios, con Pastora Lisset Pineda, un programa diseñado para las mujeres de hoy. Sintonízanos los días lunes y martes a las 8 p.m. acá por Canal Más Guatemala. Tiempos de refrigerio con el pastor Byron Girón. No te lo pierdas, de lunes a viernes en los horarios de 9 y 5 p.m. acá por Canal Más Guatemala. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias. Hola, tú que estás viendo esto, que eres preju, que tienes entre 12 y 18 años o te sientes joven. Quiero invitarte a nuestras reuniones los días sábados. A las 4:30 de la tarde en nuestra iglesia Fortaleza de Sion. Aquí encontrarás amigos, consejos, palabra de Dios, ministración, dinámicas y mucho, pero mucho más. Para mayor información te puedes comunicar al 5549-5815 o puedes encontrarnos por Instagram @prejusfds.gt. Te esperamos. Prejus, ¡Los esperamos! En ti soy libre, sé exaltado. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3.